Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, conocer testimonios de conversión, música, catequesis. Pues realmente, queridos hermanos, cada día que nos conectamos acá para aprender, para fortalecernos en la fe, para mí es una gran bendición. Y como siempre digo, esta ventanita que el Señor me regaló, pues para compartir con todos ustedes con humildad, pues siempre la voy a poner acá a su servicio para fortalecernos en la fe, para crecer en el amor de Dios, en la defensa de la fe, en amar a la Iglesia Católica, en conocer, en formarse, ¿ok? Porque muchas veces siempre caemos en cosas porque no nos formamos, ¿ok? Entonces, de hecho, la noche de hoy vamos a tocar un tema, queridos hermanos. Vamos a tener una entrevista con un sacerdote que nos va a explicar sobre este tema. Vamos a hablar sobre el celibato dentro de la iglesia, por qué la iglesia pues adoptó el celibato. Vamos a desentrañar pues quizás algunos mitos que hay en torno a la sexualidad dentro del matrimonio o, por ejemplo, en el tema también, repito, del celibato. Y en lo que vamos a tocar la noche de hoy, que ya nuestro querido hermano sacerdote se encuentra acá conectado, ya se los voy a presentar ahorita. Es el tema de los sacerdotes casados con hijos. De hecho, mira, no hemos comenzado y ya hay una persona que pues obviamente pues desde su desconocimiento dice, inclusive en mayúscula, porque a veces mayúscula quiere decir que es como que alguien está gritando, dice, no hay sacerdotes católicos casados y con hijos. Pues querido hermano, lamento decirte que estás equivocado y hoy te vamos a explicar, ¿ok? Cómo y por qué existen sacerdotes católicos casados y con hijos. Así que no se vayan, pueden compartir, pueden comentar, pueden escribir de qué lugar se están conectando. Recuerden, queridos hermanos, que lo que tenemos que hacer la noche de hoy y todas las noches es formarnos. Si tú no sabías que dentro de la iglesia hay excepciones donde hay sacerdotes que tienen su familia, pues hoy lo vas a aprender, ¿ok? También quiero invitarlos a que se suscriban a la Escuela de Apologética Católica de ASAM, ¿ok? Es una escuela que está aprobada por 5 obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte desde la comodidad de tu hogar, en tu casa, en tu computadora, de en cualquier parte, queridos hermanos, te vas a conectar, ¿ok? Es importantísimo que pues de esta forma puedas seguir aprendiendo, seguir, sí, formándote en la fe y lo puedes hacer a través de la plataforma www.defiendetufe.com, www.defiendetufe.com. Por aquí hay alguien que me está diciendo que el video se quedó congelado. Escríbanme en los comentarios si me están viendo bien y si me están escuchando bien, ¿ok? Escríbanme por acá en los comentarios si me escuchan bien y si me ven bien, ¿ok? Mientras ustedes van comentando si me veo bien y si me escucho bien, quiero invitarlos a también que adquieran el libro, ¿verdad?, de respuestas católicas inmediatas. Este libro lo vas a también conseguir en www.defiendetufe.com. Pues miren, ya ahorita ya nuestro hermano sacerdote se encuentra conectado, ya le vamos a explicar, pero yo sabía que este tema iba a traer pues polémica innecesaria, porque de hecho se trata de aprender. Cuando yo he contado testimonios, ¿verdad? Cuando yo he contado testimonios de sacerdotes casados, he hecho videos, pero videos cortos, la gente comienza a escribir, no son católicos, son ortodoxos, son orientales, eso es pecado, eso es impuro. Señores, siéntense bien, agarren un papelito si quieren anotar para que aprendan. Ahora sí, les presento a mi querido hermano, el sacerdote, mi tocayo Miguel Ángel. ¿Cómo estás, padre? Bienvenido. Miguelito, Dios te bendiga, un saludo especial para ti, un saludo especial a todos los hermanos que nos siguen en las redes sociales, por supuesto, deseándoles que la gracia del Espíritu Santo viva y reine en sus corazones.
Amén, amén. Bueno, nuestro querido hermano sacerdote cucuteño se encuentra ahorita, lo podemos decir, padre, ya, oficial. Dígalo con confianza. Ok, se encuentra en la bella Cartagena, así que si hay personas de acá de Cartagena, Colombia, pues vayan y saluden al padre Miguel Ángel para que pues allí los acompañen en pues su formación y pues y también en dirección espiritual. Una de las cosas que voy a aclarar aquí, porque el padre me dijo, Miguel, tú sabes cómo es la gente, que le gusta hablar, le gusta el chisme, bueno, tú sabes cómo somos nosotros, ¿no? A veces, ¿no? Con el chisme. Vamos a hacer una aclaración. El sacerdote, ¿verdad? Que sale en la fotografía de esta portada donde dice este sacerdote es casado. Ojo, no es clickbait, no es mentira, sí, es un sacerdote de verdad con sus hijos allí, su esposita, y católico, católico. No es el sacerdote Miguel Ángel, ¿ok? El padre Miguel Ángel nos va más bien a orientar y nos va a explicar sobre, pues, los casos. Yo me conozco algunos, el padre también nos va a ayudar a dar luces con esto, pero antes, padre, ¿qué le parece si empezamos con una oración? Claro que sí, Miguel, como siempre, poniéndonos en manos de ese Dios de amor, de ese Dios que se entrega por nosotros y que espera que también nosotros nos entregamos por Él y por los hermanos. Así que vamos a clamar a ese Dios maravilloso, a ese Dios de bondad, a ese Dios de misericordia, que en esta noche en la que vamos a hablar de este tema tan interesante, pues Él venga a vivir y reinar en nosotros, que Él venga abrirnos el corazón para descubrir la vocación a la que cada uno ha sido llamado y desde allí, desde lo que cada uno es, desde la vocación específica, desde la cotidianidad de la vida, encontremos la vida plena, la santidad, la gracia de estar verdaderamente con aquel que es nuestra fuerza, que es nuestro gozo. Invoquemos la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, Amén. por esta noche maravillosa, por esta noche de encuentro, por esta noche para crecer en ti. Gracias, Señor, por el don de habernos llamado a cada uno de nosotros a la santidad. Gracias, Señor, porque desde el bautismo nos has encaminado en esta escuela y sobre todo nos has dado la fuerza de tu espíritu para poder perseverar en ese caminar. Pero también a cada uno, Señor, nos has hecho un llamado. Que en esta noche, Señor, descubramos el valor de ese llamado, descubramos el valor de esa oportunidad de amarte a ti y de amar a los hermanos. Señor, que en esta noche tu palabra nos ilumine, tu gracia nos instruya y sobre todo que todo lo que vayamos a hacer, todo lo que vayamos a reflexionar, sirva para crecer en ti, para crecer en amor a tu iglesia, esa que tú fundaste. Y por supuesto, para crecer también en el amor fraterno entre hermanos. Derrama, Señor, tu gracia y tu bendición y llénanos hoy y siempre de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, lo es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Bueno, padre, ya hay personas conectadas, como digo, pues acá nos están saludando. Félix Sánchez nos saluda desde Táchira. Mira, ese es casi, ¿cómo se llama? Paisano suyo, porque la gente de Táchira y Cúcuta, pues son casi la misma cosa, están mezclados por allí. Y saluda a Félix Sánchez. Escuela, a quienes queremos mucho y que los cucuteños llevamos especialmente en el corazón. Así es, así es. Fernando David Trabanino nos saluda por acá. Por acá nos saluda también Baby, que dice que en el rito latino no, ya vamos a hablar sobre eso. Jorge Luis Martínez también nos saluda por acá. Corali Sánchez dice, jamás había escuchado de sacerdotes casados. Jackie Cabrera dice que se escucha bien. Pablo Suárez, por acá Epifanía López también dice todo bien. Amelia Sánchez dice que no hay sacerdotes casados. Bueno, vamos a hablar Marta Wilcher, muchas personas que se están conectando, queridos hermanos. Por acá nos saluda Gabriel Jiménez desde Medellín, Colombia. Fernando desde Guatemala. Ahorita los vamos a ir saludando poco a poco a cada uno de ustedes, así que por favor no se olvide, Sebastián Barbosa, de darle like, comentar y compartir. A todos los que escriban en los comentarios los vamos a saludar. Pablo Suárez desde Carolina del Sur en Estados Unidos. Padre, antes de hablar de este tema, que ya veo que hay personas que ya se están poniendo como nerviosas, dicen que no hay sacerdotes católicos casados, otros dicen que del rito oriental, que del romano no.
antes de hablar de eso, padre, me gustaría conocer primero, ¿verdad? Antes de hablar del tema de los sacerdotes casados dentro de la iglesia, ¿Ok? para que la gente entienda que no siempre dentro de la iglesia existió, o sea, era como opcional, tengo entendido, o sea, el tema del celibato dentro de la iglesia no siempre fue así desde los cimientos de la iglesia, ¿no? Entonces me gustaría conocer un poco el tema desde cuándo pues, se implementa el tema del celibato y por qué lo recomienda, porque mucha gente cree que es una imposición, ¿ok? Ok. Cuando las personas pues entran, los sacerdotes ya saben que tienen que hacer su voto de castidad, ¿no? Entonces no es algo que te están imponiendo. Ujú. Muy bien. Bueno, voy a tratar de ver la perspectiva un poco amplia sin de pronto ser muy técnico. Tú sabes que Ok, este tema mejor así para que entendamos. sí lo vamos a abordar desde una perspectiva bastante amplia, pero tratando de ser precisos para no caer en tentación. Muy bien. Empecemos, digamos, desde la primera comunidad cristiana. Hay un artículo muy bonito que vale la pena revisar del padre Juan Carlos Sack. Ese artículo está publicado en catholic.net. Ok, Ahí revisar y hace precisamente una narración de cómo se va dando la, digamos, la evolución de la comprensión y la disciplina del celibato sacerdotal, particularmente en la iglesia occidental, en la iglesia que podríamos llamar la iglesia latina, ¿de acuerdo? sí, Entonces, en los primeros siglos hasta el siglo cuarto, hablamos desde la primera comunidad cristiana hasta el siglo cuarto, digamos, evidentemente el celibato no era parte de la cultura eclesial, porque no era parte tampoco de la cultura en la que de alguna manera se movían. De hecho, era muy mal visto ver a una persona, a un hombre que no estuviese casado, a un hombre que no tuviese esa posibilidad. Recuerda que en el contexto judío, que es pues a la larga el germen de donde nace también la claro, iglesia, vemos que el Señor era judío. Y bien dice San Pablo que la salvación viene de los judíos. Pero el, en el contexto de esa cultura y de la fe, el soltero estaba incompleto. Recuerda que hay varios salmos que narran que una de las bendiciones más grandes que puede tener una persona es las posesiones y la descendencia. Y por tanto, para tener descendencia, se necesitaba pues contar con una, casarse. ¿sí? Entonces, desde allí ya comienza, digamos, una acción, pero una revisión o una concepción de por qué tal vez el celibato al principio, desde el origen, no se fue dando. Sin embargo, ya comenzamos a ver algunos puntos que van sugiriendo que esta es una opción plausible y saludable para la vida de los ministros del Señor. Lo vemos claramente con el mismo Cristo. En ningún momento se habla de Cristo tuviese una pareja. Tal vez han aparecido un montón de teorías, El código da Vinci. que hablan de que Jesús estuvo con María Magdalena, otros dicen que no, que fue con Marta o con María, las hermanas de Lázaro, entonces que Lázaro no era amigo sino su cuñado, entonces, un montón de cosas que no tienen ningún tipo Nada. de fundamento ni se sostienen. Sí, muchas de estas teorías se basan en escritos y textos de tipo apócrifo, ya sea de tipo, perdón, de origen oriental, sobre todo eh, de origen gnóstico, que tú sabes que fue una secta que comenzó a Sí, nacer hacia el segundo, tercer siglo en la iglesia y que se alejaba totalmente de lo que era la fe recibida por el Señor. O de otros movimientos, tal vez algunos un poco más sectarios o heréticos que otros. Todos estos textos van apareciendo a partir del siglo cuarto. Evidentemente hay una distancia de 400 años entre los hechos históricos
entre la realidad de Cristo Y y esto. por los testigos y esa aparición de los textos, ¿no? Entonces, evidentemente, esos textos por eso no hacen parte del canon bíblico, no se tuvieron en cuenta, tal vez algunos elementos se pudieron rescatar para la cuestión de la tradición, pero realmente este aspecto que se narra de que Jesús, que contuvo esposo, que no sé qué, no tiene ningún sentido, no tiene, Padre, digamos, una... disculpe que lo Sí, interrumpa, creo que estoy sonando como un ruidito allí. Me voy a salir y vuelvo a entrar. Usted puede seguir hablando. bueno, muy bien. Entonces, tenemos el caso del Señor. El caso del Señor se presenta ya como una persona que dedica toda su vida al camino de la enseñanza, de presentarnos a ese Padre que por amor se entrega. Y luego aparece San Pablo. San Pablo era soltero. San Pablo lo deja muy claro específicamente para que lo tengan en cuenta. Eso está en la Sagrada Escritura. En la primera carta del apóstol a los Corintios, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo séptimo. Si ustedes me permiten, voy a leerles precisamente ese texto. Aquí estoy con mi Biblia digital a la mano, Miguelito, porque les Lo estoy diciendo mejor. de el ejemplo de Jesús. San Pablo se presenta a sí mismo como un hombre soltero. Y en la carta a los Corintios, la primera carta, él comienza a hacer una narración como de unos principios, como de unas normas básicas para la vida matrimonial. Pero dentro de ello, pero dentro de ello, él plantea como un consejo, de ahí que se hable de los famosos consejos apostólicos, que quien quiera servir al Señor se abstenga de la vida conyugal y se dedique solo a ello, ¿sí? De hecho, él mismo dice, quien quiera servir al Señor, mejor quédese como estoy yo. Sí. Y él estaba precisamente sin ningún vínculo conyugal. A pesar de ser un hombre tremendamente judío, saben ustedes que él fue formado en, en una escuela judía, fue formado por Gamaliel, uno de los grandes maestros, fue formado como fariseo. Ustedes saben que los fariseos eran hombres tremendamente apegados a la ley, Preparados. sí, y muy preparados, y aún así prefirió quedarse solo, solo por ir a servir el nombre del Señor, por dedicar su vida a Jesucristo. Tal vez desde allí se entiende lo que luego el Evangelio va a presentar cuando Jesús habla de la vocación matrimonial, cuando habla de aquellos que son hechos eunucos por los hombres, pero también habla de aquellos que se hacen eunucos para el reino de Dios. Es decir, Jesucristo y la comprensión de la comunidad va dando forma, comienza como a moldear en esas primeras etapas de la iglesia, que los que verdaderamente quieren servir al Señor deben dejarlo todo para hacer la voluntad y llevar el mensaje del Señor a donde Él les pide. Y cuando dice dejar todo, incluso dejar su proyecto personal de vida familiar, ¿sí? Incluso es muy común los famosos textos en donde el Señor dice que el que deja casa y padres e hijos y propiedades, ese pues puede obtener el reino de los cielos. Por supuesto, no se refiere a aquellos que ya tienen hijos o que tienen mujer. No, se refiere a aquellos que sin tener nada encuentran todo en la entrega y en el servicio al Señor. Entonces, digamos como en esta primera etapa de los primeros siglos, o por lo menos mientras van apareciendo los textos evangélicos y apostólicos, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, Santiago, Juan, Judas, los mismos textos evangélicos con Hechos de los Apóstoles, en todo ese desarrollo ya aparecen elementos que hablan precisamente de, pues de esta práctica que sigo insistiendo, Miguel, y vale la pena tenerlo en cuenta. Es una práctica de tipo disciplinaria, no es dogma ni doctrina.
Es decir, no es que el Señor haya dicho es que tú tienes que ser así. No, no lo es. La iglesia en su caminar y por ir leyendo los signos de los tiempos fue asumiendo que esto era lo más conveniente, lo más conveniente. Muy bien. Ahora, más adelante, entre el siglo cuarto y el siglo XVII, ya estamos hablando de un trecho Bastante bastante, largo. bastante largo, ¿sí? Eh, ya comienzan a aparecer cosas más concretas, cosas más concretas. Una primera concreción de la iglesia es el concilio de Elvira. Es eh, un territorio que se desarrolló en tierras que hoy son España. Ok, En el concilio de Elvira, ya la iglesia comienza a, digamos, a determinar que los que quieran ser obispos, sacerdotes y diáconos sean célibes. Es una norma, pero todavía no estaba reglamentada, ¿sí? Eh, y se fue, digamos, decantando de esta manera, a diferencia de la iglesia oriental. En la iglesia oriental, la obligación del celibato, particularmente en el rito bizantino, se reservó solamente a los que pretendieran el episcopado, es decir, los que fueran a ser llamados obispos. De hecho, Miguel, eso se conserva todavía y es muy común que los obispos sean nombrados de los monasterios, porque en los monasterios van a vivir aquellos que quieren vivir la vida célibe también. Y desde allí se selecciona a esas personas. Por eso, en el contexto, en el contexto ortodoxo y en el contexto de las iglesias bizantinas orientales en comunión con la iglesia, a la la iglesia. figura del monje resalta más que la figura del sacerdote, curiosamente. Ok, ¿Sí? A ok. diferencia de, esto es un paréntesis, me estoy yendo tal vez por otro lado, Sí, pero es sí, un sí. paréntesis, ¿sí? La figura del monje oriental o o en la comunión ortodoxa, la figura del monje ortodoxo es tremendamente importante, con la misma categoría que la que tienen los sacerdotes en la iglesia occidental, en la iglesia del rito latino. Padre, Así es, me así es. estoy- Entonces, disculpe, porque de los monjes van a nacer los obispos. claro. Los Y esos son, y dentro son porque célibes. son célibes. Y ellos se Claro. van a dedicar solo al Señor y a su grey. Ok, padre, disculpe que me estoy riendo porque es que pues, estoy leyendo un comentario. Es que la gente a veces se inventa unas cosas y disculpa, querida hermana, lo digo con mucho respeto, que se le ve algo raro en los ojos, ¿no? El padre está también pues leyendo, ¿no? Porque hay que, Entonces, que me dicen que tengo los ojos rojos, pues claro, porque es que tengo toda la luz encima. Yo lastimosamente no he no, invertido en parte de y, apa- iluminación. Grito poco la y, vista y estoy viendo aquí y, a- también y en el aparte computador. está A pensar que documentándose y leyendo. Bueno, damos también las gracias por acá a Sandra Pulido y Aníbal por sus donaciones. Dios los bendiga, Dios las pague y Dios los multiplique. Gracias, muchísimas gracias. Y las personas que pues quieran hacer donaciones lo pueden hacer a través de los comentarios, ahí como un signo de dólar, ahí lo pueden hacer. A ver, queridos hermanos, a ver, ¿cuál es la razón de esto? Dios mío, Padre, ore por ajá, mí para que yo tenga paciencia. ajá, Porque cuando queremos dar una formación de algo, o sea, obviamente si uno desconoce de algo, o sea, no sabe de algo y por supuesto viene alguien a contarnos, a orientarnos y a enseñarnos, quizás eso te va a romper un poquito ¿cómo decirlo? Pues tu status quo, o sea, sí, exacto, de tu zona de confort, es lo que tú has creído toda la vida, pero porque no, pues quizás has indagado. Entonces,
estamos hablando y vamos a hablar de los sacerdotes casados dentro de la iglesia, por qué la iglesia lo permite, desde cuándo lo permite. Y pues es importantísimo hablar también para que la gente conozca, porque mucha gente desconoce que el tema del celibato, como bien nos los contó el padre, dentro de la iglesia no siempre fue así. O sea, eso es lo que estamos trayendo todo el contexto para llegar al punto de los sacerdotes casados. Entonces, hermanitos queridos, tengan paciencia. Si hay cosas que no saben, pues es importante la riqueza de la iglesia aprender. Entonces se van a escandalizar cuando conozcan que pues ciertamente habían obispos y tengo entendido, padre, que habían hasta papas que eran casados, ¿cierto? Así es, así es. De hecho, sí, de hecho, así fue. Pero todo esto fue evolucionando en el tiempo. Entonces, les decía, te contaba a ti, le contaba a los hermanos que nos están siguiendo, antes de que habláramos de los ojos irritados del Padre, pero les contaba que ya en ese concilio aparece esto, pero que esto, digamos, fue en la iglesia occidental. En la iglesia oriental, la cosa fue evolucionando por otro Ya, lado, ¿sí? De hecho, la iglesia oriental conservó que los ministros, los sacerdotes, los presbíteros pudieran ser casados. Siempre se fue regulando, digamos, algunas otras cosas. Por ejemplo, el tema del divorcio, porque allí se permite el divorcio. O algunas cosas así, que por ejemplo, que si tú te divorciabas de esta mujer, pues ya no podías volver con la anterior, y si te casabas con tu nueva mujer, pues evidentemente eso no debía seguir ya, ¿sí? Y evitarte de ese tipo de escándalos. Pero en la iglesia oriental, perdón, occidental, ¿sí? En la iglesia occidental, de hecho, las predicaciones, sobre todo de los siglos cuarto y quinto, los grandes padres de la iglesia, ya muestran el valor que el celibato tiene para la iglesia, para todos sus ministros, particularmente para presbíteros, sacerdotes y sobre todo, pues para poder entregarse plenamente al Señor, ¿no? Muy bien. Luego, eh, más adelante, la iglesia fue desarrollando todavía esto más. Ya a partir del año 1123, y ya vamos a hablar de allá hasta acá, digamos sí, como esa tercera etapa, que es la que nos presenta el padre Juan Carlos. Ya desde ese tiempo, desde el siglo XII hacia acá, con el Concilio Laterano, ya se dice no solamente que deben ser célibes los sacerdotes, sino que los candidatos mismos, es decir, los seminaristas, ya debían abstenerse, ¿sí? No hablamos de seminaristas, en ese entonces todavía no se había definido lo que conocemos actualmente hoy. como seminario. El seminario, digamos, el seminario que conocemos actualmente nace con el Concilio de Trento. Para aquellos que se quejan que el Concilio de Trento, no, el Concilio de Trento aportó muchas cosas buenas a la iglesia, ¿sí? Y respondió a muchas realidades históricas. Por supuesto, como realidades históricas, algunas se han visto, digamos, ya no digamos obsoletas, pero sí se ha avanzado hacia otro camino. Pero el seminario, la figura del seminario, nace allí, ¿sí? Antes la formación, los sacerdotes la recibían o bien en algún monasterio, o algún muchacho o unos muchachos se iban y se formaban con el sacerdote de su barrio, ¿sí? De su comarca, y de ahí nacían los sacerdotes, o el obispo hacía algún grupo, alguna cosa, se inventaban para eso, ¿de acuerdo? Pero ya se comienza a definir que esos que van a entrar a esa experiencia tampoco deben tener ya, digamos, vida marital ni vida de relación con ninguna mujer. Y desde allí, pues evidentemente se define como tal que todos los que pretendan ministerios, y por tanto los que viven los ministerios, no van a acceder a la vida de esposos, a casarse. Muy bien. Eso, digamos, es como la evolución histórica, grosso modo. Por supuesto, aquí estoy omitiendo un montón de cosas, no voy a leer todo lo que dice el padre acá, por eso les recomiendo este Que artículo, busquen. catholic.net, váyanse allí, lo leen con calma, ¿sí? Para que no se enreden de pronto con este
este micro resumen que estoy tratando de hacer. Pero es verdad, verdaderamente bueno. Se llama Evolución Histórica del Celibato Sacerdotal. Muy bien, pero ahora hay que tener claro, y aquí es donde, como dice un amigo mío, tuerce la puerca el rabo. En la iglesia no es solo Roma. Digamos, Roma es el centro y El y donde centro. está la cabeza y la autoridad de toda la comunión de la iglesia. Pero la iglesia está constituida por un gran cuerpo. Y ese cuerpo, como diría uno de los grandes padres de la iglesia, tiene dos pulmones. El pulmón de la iglesia oriental y el pulmón de la iglesia occidental. Y de la iglesia oriental hay 23 ritos, 23 iglesias en comunión con Roma. Iglesias que funcionan lo que llamaríamos sui iuris, es decir, con su propio reglamento, pero en comunión plena con el Santo Padre. O sea, no obedecen a un patriarca, sino al Papa. Y no, sí, tienen su patriarca nombrado por el Ok, Papa. ok, Claro, por ejemplo, sí, claro que sí. Tiene su patriarca, pero es nombrado por el Papa, como ok, cualquier obispo, como ok. cualquier obispo. Y dentro de esas iglesias se conserva en muchas la práctica de los sacerdotes casados. ¿Sí? En la práctica de muchas de esas iglesias, particularmente hablo del rito bizantino, que es tal vez un poco más cercano. El rito bizantino es el que tienen los ortodoxos Sí, también, solo que los ortodoxos lastimosamente no están en comunión con la iglesia. esperemos, esperemos. De hecho ayer le comento, padre, que estaba yo en un en vivo y me pareció muy interesante, un en vivo como con 5 hermanos sacerdotes católicos y dentro de ellos había un sacerdote ortodoxo y estaban pues todos como muy en fraternidad, conversando y todo eso. Fue muy bonito verlo. Queridos hermanos, antes de continuar voy a volver a repetir porque yo no sé, ¿sabes? Yo no sé cómo nombrarlo para que no se sientan pues ofendidos algunos, queridos hermanos. Y hay que aprender también a tener como comprensión de las cosas que estamos hablando, de lo que queremos hacer, hacia dónde queremos llegar. Este en vivo no se está tratando, ni el padre Miguel Ángel está acá diciendo, yo vengo a hablar que hay que abolir el celibato de la Iglesia Católica o si está en contra o no está en contra. Señores, no estamos hablando de eso. Que por cierto, si en algún momento ocurre que el Papa Francisco dijo que no se iba a meter en eso, ¿verdad? Pues es algo que pues nosotros debemos aceptar porque como no es un dogma como nos estaba comentando el padre, o sea, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la evolución del celibato, de que pues no siempre fue así, de que hay algunos ritos dentro de la Iglesia Católica que lo mantienen opcional, que pues hay sacerdotes casados, ¿sabe? Hay que aprender, queridos hermanos, o sea, no podemos vivir encerrados en una burbujita de lo que nosotros creemos, nada más. Y entonces se van a caer para atrás ahorita cuando pues hablemos de que dentro del rito latino también hay sacerdotes casados con algunas excepciones y ya vamos a hablar sobre ellos también. Pero entonces, si tú desconoces, repito, de que eso existe, entonces pues no me hagas caso a mí, no le hagas caso al padre Miguel Ángel y ve y estudia e investiga y te vas enriqueciendo, porque de eso se trata, enriquecerse, aprender. Yo creo, padre, y es el punto que le quiero preguntar acá a continuación, pues no sé si ya cerró el punto donde usted iba, pero pues si todavía no, pues lo cierra y abrimos este segundo. Hay una gran confusión, padre, y yo creo que ese es lo que tiene la mayoría de la gente que está como nerviosa comentando, ¿verdad? Que hay como una adversión hacia la sexualidad y el sacerdocio. O sea, como si la sexualidad fuera algo impuro, pecaminoso. Entonces, como es algo impuro y pecaminoso, un sacerdote jamás puede atreverse ni siquiera a pensarlo porque es algo perverso, pecaminoso y un sacerdote es santo y no puede hacer esas cosas.
Ujú. ¿Por qué se tiene esa noción, padre? Y háblenos un poquito para que la gente entienda que el celibato no es porque la relación sexual sea perversa o pecado o Sí. pecaminosa. Mira, Miguelito, permíteme hacerte tal vez una claridad, porque ciertamente Ok, la afirmación que estás diciendo es un poco brusca, ok, ¿sí? ok. Eh, yo pensaría que el problema no es sobre la comprensión de la sexualidad, ¿sí? Que es un don de Dios y es una gracia maravillosa, que particularmente las parejas, sobre todo las parejas casadas, por supuesto, Casadas, claro. el vínculo matrimonial, pueden vivir y pueden explorar en la libertad de los hijos de Dios, siempre abiertos a la vida y siempre como una manifestación también de amor de Dios el uno al otro. Pero aquí el problema es, digamos, la desviación de la mirada solamente una parte de la sexualidad, ¿no? Sí, que digamos que es lo que se ve ahora, ¿no? La sensualidad, digamos, lo tangible, lo emotivo y toda El esta parte. erotismo y esas cosas. Sí, sí, toda esta parte del erotismo. O sea, si nos quedamos solamente allí, evidentemente estamos teniendo una visión de la sexualidad totalmente Claro, sesgada, ¿sí? claro. Y evidentemente a veces encajar una visión sacerdotal, hablo de nuestro sacerdote, para nuestro sacerdocio y mi sacerdocio, particularmente del rito de latino, porque por ahí me estaba preguntando, padre, ¿quién es su obispo? ¿Sí? Sí, Pues sí. estaban dudando que soy sacerdote, no soy sacerdote católico, apostólico del rito latino, soy de la congregación de Jesús y María, padres seudistas, estoy en la ciudad de Cartagena, tengo como obispo a Monseñor Francisco Múnera, que es el que me da ahorita las licencias para trabajar aquí. ¿Sí? O sea, en plena comunión con el Papa Francisco, Papa verdadero, Papa real, el que el Señor ha puesto en su iglesia. Ya. O sea, no tengan miedo. Y soy célibe. Tranquilo. Claro. ¿Sí? Ciertamente mi realidad corporal funciona todo bien, pero yo le entregué mi cuerpo al Señor. Le entregué Así todo es. al Señor. Así que tranquilos, no se me asusten. Sí, sí, no soy por ahí un obispo, un curita por ahí de esos de los que tú estás sacando ahora en esa sección nueva que estás sacando. No, no, Eso, no, no. no, nada de eso, nada de eso. En el Señor, como diría Monseñor Willy Peña, Luis Peña, sacerdote católico, los únicos que hay. eso. Muy bien. Entonces, volviendo al punto, el tema de la sexualidad a veces como que no encaja precisamente porque lo hemos visto solamente desde De ese punto, sí. una perspectiva, digamos, erotizada, incluso genitalizada, si quieres. De hecho, de ahí viene, porque alguien hacía ese comentario y me parece muy atinado, que muchas veces aparezca otra vez este tema de que por qué los sacerdotes no se casan, mire todo el problema que hay, no sé qué. Si ustedes supieran todo el problema que muchas iglesias, tanto de origen protestante como en otras iglesias, incluso del rito latín, del rito oriental, se están dando por problemas de abusos de hombres se suponen casados. Mm, Ustedes dicen, el problema no es el matrimonio. El problema no es que claro. el padre no pueda estar con Que, el hijo. padre, El por cierto, problema discúlpeme que lo interrumpa acá. El caso del sacerdote que sale en la foto, que sale con sus hijos y todo eso, Espérate, como Miguel, él no, es. Miguel, te interrumpo. Espera, ya vamos para Ok, allá. ok, ok. Tranquilo. Es Sí, que quería cierto. hacer un comentario. Bueno de estos temas. Cuando la gente se pone así es porque el Señor está haciendo su obra. Tranquilo, Ok, tranquilo. ok. Mira, entonces, Take it en easy. el tema de la sexualidad, entonces la cosa va por allí. Lo decías tú, lo ha dicho el Papa Francisco. De hecho, el Papa Benedicto XVI lo planteó en el Sínodo de los Obispos del año 2005, el tema del celibato. Eso se planteó y se estudió en el sínodo para cambiar la disciplina, ¿sí? Y curiosamente los que más se opusieron fueron los obispos orientales. Hmm. Curiosamente, ¿sí? No fueron muchos obispos de Occidente, o no diría muchos, sería muy atrevido, no, obispos de Algunos. Occidente
mayoritariamente dijeron que sí, pero la gran mayoría de los obispos orientales dijeron, no hagan eso, porque ellos ya han experimentado, sí, las virtudes de esa gracia, pero también las dificultades. Muchas veces la gente piensa que es que el sacerdote casado la va a tener más fácil. No, la va a tener más complicado. Es que eso fue lo que le iba a decir. Hay un texto maravilloso de una página que se llama Religión y Libertad. A veces la critican mucho porque tiende a ser un Sí, poquito conservadora, pero tiene buenas cosas. Sí, tiene buenas cosas. Religión y Libertad tiene un artículo pequeñito de Pablo Ginés. Y en esa recoge la entrevista o recoge unas visiones o digamos, unos cuestionamientos de un diácono oriental del rito, ay, se me escapó la palabra. Bueno, de uno de los ritos orientales, ¿sí? Y él dice, hombre, son muchas las dificultades y son dificultades que en el tiempo se han ido descubriendo. Temas, por ejemplo, como la atención a la familia, porque son familias numerosas. De hecho, claro. tengo un amigo de la iglesia del rito bizantino en Ucrania. De vez en cuando, no sé cómo llegamos a ser amigos a través de Facebook, pero terminamos siendo amigos, ¿sí? Y entonces él es sacerdote católico en comunión con Roma, pero de la iglesia del rito bizantino. Y él en sus fotos sale celebrando la Eucaristía, celebrando todo, y sale con su esposa y con sus muchachos. 5 muchachos. Hay otros que tienen 6, 7, o sea, son familias numerosas. Entonces, ¿cómo se responde a una situación de esta? Cuando muchas O veces sea, el sacerdote para está atender dedicado. el ministerio sacerdotal y el matrimonio. ¿Sí? De hecho, en el código de derecho canónico para las iglesias orientales, porque no es el mismo que el código de derecho canónico que nosotros conocemos aquí, no, ellos tienen su propio código. Se recomienda que los obispos velen por el bienestar de la familia, pero no siempre sucede. O que los sacerdotes, bueno, se les procure algo si el sacerdote no tiene, si el sacerdote no tiene cómo sostenerse, pero si tiene cómo, pues evidentemente no. Eso implica que entonces el sacerdote pueda buscar un trabajo aparte, pero si busca un trabajo aparte, eso va a ser un problema, muchas veces de docente o algo, pero eso también termina absorbiendo. Tengan en cuenta que son países, muchas de estas iglesias, por ejemplo las de rito bizantino, están en Europa Oriental, y Europa Oriental tiene sus conjeturas, sus realidades culturales que no son iguales a la iglesia latina y particularmente la latinoamericana o la africana, ¿sí? No son iguales, ¿sí? En donde el sacerdote puede tener muchos trabajos, pero porque todos los trabajos conjugan su ministerio, ¿sí? En estos casos no. Son personas que tienen que buscar su trabajo y aparte de eso tienen que atender su parroquia con todas sus implicaciones y muchas veces atender también los problemas de su familia. Porque, por Claro. ejemplo, cuando son de pronto una pareja de esposos muy buena, pero los hijos son medio loquitos, ¿sí? O cuando de pronto la vida de pareja no funcionó y entonces se pueden dar casos de infidelidad o eso dentro de la vida ministerial, dentro de la vida del matrimonio sacerdotal. O sea, todos esos problemas los presenta este diácono, ¿sí? Y los presenta este artículo que de verdad vale la pena leerlo. Es un artículo relativamente corto, usted lo lee en unos 5 minutitos bien leído, pero le da una perspectiva de comprender por qué la iglesia fue descubriendo el valor también, la iglesia occidental, nuestra iglesia, la iglesia romana, la iglesia latina, fue descubriendo el valor del celibato, ¿sí? Así es. Y desde allí fue, pues, digamos, como la norma que estableció, esa norma de disciplina, sigue insistiendo, y el Papa lo ha dicho muy bien, y no solamente este Papa, todos los papas lo han insistido, esta norma disciplinaria para poder servir al Señor de la mejor manera. Ahora bien, ciertamente, ciertamente, esta es la norma de la iglesia. Sin embargo, bien lo decía el Papa Francisco hace muy poco en esta entrevista que le hicieron tan bonita, no sé si la hayas visto, Miguel, este extracto de la entrevista que le hicieron en Estados Unidos. Al Papa, Sí, claro. bellísima, que le hizo ABC, si mal no estoy.
Sí. hermosa, en donde dejó claras muchas cosas realmente. Y yo creo que quedaron muchos quedaron como Condorito, se echaron para Ajá. atrás de esos que criticaban al Papa y bueno, hay muchos que quedaron en evidencia. Sí, realmente, realmente. Y es para que veas que el Señor no se queda con nada. Con Así nada. es. Y el Señor ahora hace su obra de maneras bellísimas. Pero el punto está, Miguelito, el Papa decía que la iglesia tiene que ser para todos, que no se puede poner una aduana en la puerta. Es una frase que me parece muy curiosa, Mm, muy bella. Pero es una frase que recoge muchas cosas que la iglesia ha hecho. Dentro de ellas algo que hizo el Papa Benedicto XVI de feliz memoria. Tú sabes que hubo un momento en donde en la iglesia anglicana hubo una escisión muy fuerte, una división tremenda, particularmente con el caso de la ordenación de mujeres, ¿sí? mm, Y ya solamente hablamos de diaconía, como se pretendió en algún momento hablar acá, y que el Papa ya dijo categóricamente no, por lo menos lo no, dijo en la entrevista, ¿sí? Pero estamos hablando ya del ministerio presbiteral y del episcopado en la iglesia anglicana, ¿sí? Y por lo tanto en todas sus ramas, ¿sí? Eso generó que muchas personas, muchos ministros particularmente y comunidades, eh, eh, pues se salieran y encontraran en la iglesia un refugio. Por eso el Papa Benedicto XVI estableció, para que no es- digan que fue el Papa Francisco, por si acaso. sí, fue el Papa Por- Benedicto XVI, sí, de feliz memoria, estableció la posibilidad de admitir al presbiterado a ministros anglicanos. Y no solamente Episcopales eso, también. también permitir obispos casados, Ujú. pero solamente, ojo que esto está restringido, solamente, solamente en en unos, en algo que llamaban los ordinariatos, Los que son, ordinariatos, sí, los sí, ordinariatos. digamos, diócesis chiquititas, llamémoslo así, ¿sí? Tratando de asimilar un poco conceptos. Solo hay tres en el mundo, tres ordinariatos, y responden a contextos geográficos específicos. Para que lo busquen, esta decisión la sacó el Papa en una constitución apostólica que se llama Anglicanorum Quaetibus. Anglicanorum Quaetibus, es decir, es un documento oficial de la Iglesia escrito por su santidad el Papa Benedicto XVI. Benedicto. Muy bien. Y en ese crea esos tres ordinariatos, uno dedicado a todos los anglicanos que salían de Inglaterra y de Gales. Ese es el ordinariato de Nuestra Señora de Walsingham, ¿sí? El segundo es el de la Cátedra de San Pedro para todos los anglicanos y todas las ramas anglicanas que salieran de Estados Unidos y de Canadá. Y el tercero es Nuestra Señora de la Cruz del Sur para todos los fieles que salieran de Australia. Es decir, los grandes núcleos de la iglesia anglicana. Sí. Es decir, esto no es para todo el mundo. Responde a una cosa muy específica. Es decir, esos hermanos pasan a ser miembros de la iglesia y en algunos casos, estudiando su caso, Claro. se les admite a las sagradas órdenes, las legítimas órdenes sacerdotales, que son las de la iglesia católica, se les ordena presbíteros y en algunos casos se llegan a ordenar a obispos, Sacerdote. estando ya Sí. casados. Claro, porque no pueden dejar a la familia. No pueden dejar a su familia. Incluso también en algunos casos algunos se casan por la iglesia primero. Bueno, en muchos casos se casan por la iglesia primero y luego obtienen las órdenes. Ahora, padre, un caso que sí ya no se puede dar, para que la gente también lo conozca, que por ejemplo, si es un sacerdote anglicano, porque también tengo entendido que los episcopales también entran como dentro de esos Es ordinariatos, también una si rama el, del sí, anglicanismo. si el sacerdote es soltero, ¿verdad? Y pues luego pasa
a la comunión con la Iglesia Católica, ya luego no se puede casar. O sea, no es que, no, porque es que yo soy soltero anglicano, entonces me hago sacerdote católico y me caso. No, son solamente para los casos de los que ya tienen familia. O sea, esa es la opción que se les da. No, los solteros ya no se pueden casar porque pues tienen que permanecer fiel pues al celibato pues como la Iglesia Católica pues recomienda. Ay, hermano, discúlpame que me distraí porque estaba leyendo algunos comentarios aquí de los que tienes tú. Y ay, madre del Pues amor. sí, si quiere responder algunos, padre, porque con caridad, No, como no, digo, no, pues no, no, o sea, realmente lo que veo aquí, aparte de que, bueno, veo que algunos critican a los concilios, critican cosas que dice uno como que sí, no entra esto. Y la idea no es generar polémica, porque estamos hablando de hechos concretos. Yo lo único que diría, Miguel, con respecto a este tema es, mira, el Señor va haciendo su obra y Él va poniendo todo según los contextos, ¿sí? Si en el camino de la fe todo esto se fue dando, pues evidentemente es porque era una necesidad, el Señor ¿sí? así lo quiso. Sí, sí, por supuesto. Incluso el Señor se va, mira, voy a usar una palabra un poquito fuerte, pero Dios se vale de nuestras tonterías incluso para hacer su obra. Esto es una frase de Mm. un hermano mío de ministerio, de incluso mi hermano de comunidad. Él usa otra palabra, pero no la puedo decir, los hermanos de México y otras zonas de Centroamérica que de pronto Ah, esa ya palabra, sé. sí, pero ciertamente, todo esto responde es al actuar de Dios, ¿sí? Lo mismo que pasa, esto que voy a decir, responde más, tal vez un poco a opinión, pero hablo desde la experiencia también. También lo que está sucediendo con el Papa. El Papa está haciendo una revisión de lo que teníamos para sacudirle la polilla y volverlo a poner en exhibición, ¿sí? Es decir, está cumpliendo de alguna manera lo que dice el Evangelio cuando habla de los que, el Señor habla de, de, de aquellos que se parecen al hombre que, que, que saca de su baúl cosas nuevas y cosas viejas, ¿sí? Entonces, esto, esto Eh, esto una gracia, eh, es una gracia de Dios, es una gracia de Dios, y eso ha sido algo propio de toda la historia de la iglesia, propio de toda la historia de la iglesia. En toda la historia de la iglesia el Señor se ha manifestado desde la multiforme gracia, ¿sí? Y desde allí, pues el Señor va ampliando las perspectivas, nos va haciendo comprender muchas cosas, nos deja estrellar contra nuestra propia iniquidad para que así aprendamos. Pero precisamente ahí es donde está la gracia de ir leyendo los signos de los tiempos, que también es una insistencia que el Papa, su santidad el Papa Francisco, ha estado digamos, recalcando en estos últimos tiempos. ¿Sí? Leer bien los signos de los tiempos, saber a lo que tenemos que responder y mirarlo con apertura. Hoy estaba repasando nuevamente Gaudete de Exultate y él decía, cuidado con acostumbrarse, con acomodarse, porque el que está acomodado no es santo. El santo se mueve, puede que interior o exteriormente, pero siempre está moviéndose porque es el espíritu. El espíritu nos empuja, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos viendo, y particularmente el tema del celibato, que personalmente yo quiero y defiendo. Yo defiendo el celibato. Si quieren Para, que yo... para que no se confundan algunos. ah, Para que que no se confundan, para que no se confundan algunos padres, porque de hecho quiero que también pues al final dé como unas palabras de, porque claro, o sea, hay personas que, por ejemplo, durante toda su vida han conocido
una parte solamente de la historia, ¿verdad? Y Mm, pues toda la vida, pues han visto, obviamente, o sea, han visto toda la vida a papas célibes, a obispos célibes, a sacerdotes célibes, y pues quizás, pues no conocían la otra parte de la historia de la iglesia primitiva, que pues, y cómo fue evolucionando todo, que es lo que estamos acá contando, aparte pues de los ordinariatos y de estas excepciones de mm. anglicanos, episcopales, que pues quieren entrar en comunión con la Iglesia Católica y tienen familia y pues se les incorpora algunos como sacerdotes con su propia familia y hay personas que están ahí en los chats que están como en shock, o sea, como que estoy confundida, estoy confundido, no entiendo, o sea, porque es algo que nunca habían escuchado. Claro, porque es que tristemente a veces nos quedamos solo con lo que vemos ahorita. A ver, esto es una crítica que a veces yo hago a mis hermanos del ministerio y a mis hermanos en la fe, laicos y algunos religiosos. Tristemente, la iglesia en este momento pareciera estar dividida en dos bandos. Los que creen Total, que la iglesia se murió hace 50 años y los que total. creen que la iglesia nació hace 50 años. Sí, 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 sí. Una Después, barbaridad. después del concilio ya no hay iglesia, Ahora alguna. cambiaron ACDC por antes de Cristo, después de Cristo, y ahora lo cambiaron, fue antes del concilio, después del concilio. Hombre, eso es una barbaridad. La Mm, iglesia es una y misma, es una y única, ¿sí? Por eso si nosotros no conocemos todo el bagaje de nuestra fe, desde Cristo para acá, porque desde allá venimos y hacia Él nos proyectamos. Si no conocemos por lo menos algunas cosas básicas, ahí es donde viene cualquiera y nos enreda. Ahí es donde viene cualquiera y nos arma problema, o nos confunden, o nos meten mentiras. ¿Cuántas claro, personas creen el cuento de las leyendas, de la leyenda negra de la Santa Inquisición, por ejemplo? Porque no han investigado o se conforman con claro, lo que es el cine o con lo que le contó el profesor de historia, que muchas veces lastimosamente tenían una visión sesgada, claro. ¿sí? Incompleta. O se quedan solamente con lo que a duras penas les enseñaron en el catecismo en la parroquia, si es que recibieron catecismo algunos. Algunos los pasan de largo. Ah, no, no. El Papa Francisco en Gaudete de Exultate precisamente dice, el cristiano siempre tiene hambre de más gracia, de más espíritu, de más conocimiento, de más amor, porque todo le parece poco para acercarse a Dios. Ese es el camino de la santidad. Y si yo en este caminar me aterro con lo que encuentre, es porque entonces mi confianza no está plenamente en el Señor. Imagínense ustedes, ¿qué le hubiese pasado a los apóstoles? ¿Qué le hubiese pasado a la iglesia si los apóstoles les hubiese vencido el miedo? El miedo en la barca, cuando la tormenta, que Jesús incluso se levantó y después les jaló las orejas. Porque acababan de ver el milagro de la multiplicación de los panes. ¿Qué hubiese pasado si les hubiese ganado el miedo después de la crucifixión? Y si el Señor no hubiese enviado el Espíritu. ¿Qué hubiese pasado si María se hubiese llenado de miedo y le hubiese dicho al Señor que no? No, El claro. Señor todavía hubiese encontrado. Pero, ¿qué hubiese pasado? De hecho, así empieza una canción, ¿no? Sí, ¿Qué sí. hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? Muy No, bonita. tenemos que comenzar a profundizar y no asustarnos con la historia de la iglesia. Y en la historia de la iglesia hay unos lunares horribles, ciertamente, pero es porque responde a las situaciones históricas. Y eso es otro problema que estamos viendo ahora, Miguel. Y yo no sé si de pronto tú me pudieras tal vez comprender en este punto. Estamos cayendo en la visión anacrónica de las realidades. Estamos cayendo en Sí, anacronismos de los juicios. Comenzamos a juzgar con criterios actuales realidades de hace 70, 80, 90, 100, 200, 500 años. Eso es una imprudencia. Yo tengo que ubicar las situaciones en su contexto, en su momento histórico, con las realidades de ese entonces, porque desde allí es que se pueden comprender. Si yo las voy a comprender desde ahora, evidentemente eso no va a caber, no va a caber. Pero si yo hago una revisión plena de todo, ahí es donde voy a decir, ah, con razón, esto fue dándose así, ¿sí?
Entonces, lo mismo pasa con esta experiencia del celibato. Los estrellones que la iglesia se tuvo que haber dado, las realidades que la iglesia descubrió, porque ciertamente hubo épocas de mucho desorden y mucho relajamiento moral en los sacerdotes, en los ministros. Por eso también la iglesia puso esa norma, ¿sí? Pero si nos aterra encontrarnos con nuestra historia, pues evidentemente vamos a estar condenados a volver a caer en los mismos problemas. La frase de cajón, pero que es muy cierta, ¿sí? Que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. La iglesia por eso se revisa a sí misma siempre, ¿sí? Como diría San Juan 23, la iglesia siempre reformanda, la iglesia siempre se reforma, no porque cambie, sino porque va evolucionando, va creciendo, como un niño. Los niños van creciendo, somos los niños del Señor, somos los hijos de Dios, también en el Señor vamos creciendo. Y el mismo Dios nos va dando todo para ir comprendiendo. Lo que hoy comprendemos y para nosotros es natural, tal vez para nuestros abuelos o bisabuelos les era incomprensible, pero es porque es parte de la realidad. Nuestra iglesia es humana, nuestra iglesia está encarnada, ¿sí? Nuestra iglesia es verdaderamente una experiencia de Dios en el mundo y por tanto también está sujeta pues, a los males del mundo. No porque vaya a ser dominada por ellas, sino porque tiene que sufrirlos. Estamos en la barca y esa barca está en aguas picadas y todos vamos en la en la misma barca, como dice el Papa Francisco. Entonces, no hay que asustarnos por esto, mis hermanos. Y Miguelito, tampoco hay que asustarse por los que se asustan. Sí, Claro, yo a veces, padre, yo a de veces hecho, de hecho sí. ánimo. Sí, sí, no, es que, de hecho, yo creo que una de las cosas que a veces es muy bueno leer los comentarios porque pues uno pues hace como el feedback con las personas. De hecho, la mayoría de los comentarios son personas que están, que agradecen porque dicen, mira, esto no lo sabía, lo estoy aprendiendo. Mucha gente, obviamente, pues agradece todos estos espacios, pero pues tristemente, pues siempre van a haber cizaña, ¿no? De algunas personas, o sea, como por ejemplo, alguien que escribió allí, este Miguel, o sea, como de una manera despectiva cuando pues tengo a mi hijita y a mi esposa allá afuera que yo pudiese estar con ellos allí compartiendo y dejo un espacio, así como el padre también que tiene sus labores ministeriales y deja un espacio para conversar con ustedes, para que algunas personas hagan ese tipo de comentarios despectivos. Una cosa es lo que pues quizás tú puedas creer y te quieras aferrar a eso porque pues esa es tu única verdad y pues ya ahí no podemos hacer absolutamente nada, pero pues si hay algo que se ignora, pues no está mal aprenderlo. O sea, aquí no se está promoviendo otra cosa y no se está enseñando otra cosa que lo que la iglesia ha enseñado durante toda su existencia. Yo quisiera preguntarle, padre, ¿por qué hay veces que, porque yo, por ejemplo, leo algunos comentarios y me quedo como perplejo, y lo digo con caridad, queridos hermanos, porque hay veces que veo, padre, muchísimos comportamientos sectarios dentro de la misma iglesia, o sea, personas que tienen ese tipo de pensamientos sectarios que si hay otra cosa diferente a lo que ellos consideran que es la verdad, pues ocurren este tipo de situaciones y de, inclusive, pues se llega al punto del insulto, la violencia. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Falta de catequesis será en comunidades? Puede ser que son muchas circunstancias, Miguel, son muchas circunstancias, pero en últimas, mira, para no entrar ni ahondar en esta polémica, Sí, porque es una yo creo que es mejor. Mejor vida, me tomo un poquito de agua. sí, beba agüita, amigo, beba agüita. Pero ciertamente, mira, lo único que me queda claro cada vez más es que necesitamos profundizar en nuestra vida. Y sobre todo necesitamos profundizar en nuestra relación personal con el Señor. ¿Sí? A veces, a veces tenemos una relación muy, a veces tenemos una relación con Dios muy dada por hecho, ¿sí? Que porque hacemos o pensamos o decimos o sentimos ciertas cosas, ya con eso tenemos. No, nuestra fe es mucho más profunda. A nosotros sacerdotes nos cuesta también eso. A mí me costó y me ha costado mucho, me ha costado lágrimas, lágrimas, Miguel.
pero es precisamente por eso, porque cuando uno se encuentra con la verdad, puede terminar deslumbrado, encandelillado, si quieres, usemos ese término, pero luego los ojos se adaptan para ver la plenitud de la gracia. Tal vez recuerdan un poco esta famosa analogía de la caverna, ¿sí? Pero es que es necesario. Por eso el Señor en su palabra nos dice que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, os hará libres. La verdad y la plenitud, el conocimiento, la profundización en nuestra experiencia de vida y nuestra experiencia de fe nos hace ver más ampliamente para no dejarnos robar la paz. Mm, Evidentemente todo esto tiene que darse cada quien desde su realidad, desde su contexto, pero también desde el compromiso que vaya asumiendo. Por eso, en el caso de los que vivimos en la iglesia latina y asumimos el caso, perdón, el compromiso del celibato, lo hacemos por vocación y convicción. claro, Yo no estoy obligado a ser, eh, yo no estoy obligado a ser célibe. La iglesia a mí me lo pide porque yo quiero. Y el claro. día que yo quiera, pues bueno, pido la reducción del estado clerical y me voy. Pero bueno, eso gracias a Dios ahorita no se me antoja. Yo estoy feliz Y, del y ministerio, oramos, y oramos para que se mantenga firme en el Señor, Padre. sí, pero es que esa es la realidad. La iglesia refrenda lo que en la libertad sus hijos quieren hacer. Y para gloria de Dios, por supuesto. No es hacer lo que quieren, sino todo para gloria de Dios. Y en el caso del celibato, los que asumimos este celibato, digamos, esta justicia, esta obediencia, pues lo hacemos con amor. Y además lo hacemos porque parte de nuestra vocación. Dios no nos va a dar nada que no sepamos o que no podamos llevar. Claro, Si nos ofrece el celibato, es porque Él sabe que podemos asumirlo. Si lo vivimos en integridad, que ahí es donde está el tema. Por ejemplo, que sale, no, que si se casaran, que entonces no hay violaciones. No, hasta el no, casado puede violar. claro, Si no hay integridad, si no hay salud, ya eso es otra cosa. claro, Pero la vocación, la verdadera, la convicción verdadera, la recta intención, eso es lo que permite que se viva esta gracia y se viva también pues este mandamiento de la iglesia para nosotros los sacerdotes, pero un mandamiento que parte de la libertad, no de la obligación, ¿sí? Entonces, todo eso se puede comprender desde la amplitud de la perspectiva que da querer conocer al Señor y a su iglesia en profundidad y no asustarnos, ¿sí? Nos pasa a veces, eh, nos pasa a veces, veía hace poco un tren de TikTok que, que por qué los bebés cuando los van a poner en el pasto levantan los piecitos, no les gusta. Pues porque tienen la piel delicada y el pasto es muy rugoso, a veces les pica, les puede generar incomodidad. A veces en la historia, conocer nuestra historia nos genera incomodidad, claro, pero si no aterrizamos ahí, si no asentamos nuestra vida, no asentamos las cosas desde los hechos y de cómo Dios en medio de todo se ha glorificado, pues evidentemente nos vamos a perder. Y entonces ahí es donde aparecen estas visiones cerradas, sesgadas, como tú dices, tal vez un poco sectarias, ¿sí? Pero no quiero entrar en eso porque de verdad que no vale la pena. Pero sí, el punto es que vivir el ministerio desde la perspectiva del celibato se vive como parte de la vocación que el Señor nos ha dado, de ese llamado que nos ha dado. Y se vive desde la alegría de la entrega, ¿sí? La verdadera alegría del ministro del Señor, y lo hablo desde mi perspectiva, es poder servir. De tal claro, manera que lo que no pude desgastar o lo que no quise desgastar en una vida de pareja, en una vida familiar, lo desgaste ahora con la gran familia de los hijos de Dios, de cual termino siendo padre y hermano. Entonces también se termina viviendo cierta familiaridad y una experiencia que planifica y levanta. Entonces, el celibato es una experiencia muy bella, pero que se fue descubriendo en el tiempo y que en mayor o menor medida se asume en toda la iglesia,
pero que los que lo vivimos desde la intensidad y desde nuestro amor al Señor y desde la seguridad de que la gracia que nos dio la vocación, el llamado del Señor nos está otorgando, ¿sí? Entonces, para que de pronto no vaya a haber confusiones, que de pronto se esté pretendiendo decir cosa contraria a lo que dice la iglesia, no, al contrario, es descubrir lo que la iglesia ha enseñado desde siempre, es Así descubrir el es. de su amor. Así es, querido padre, de verdad que es importantísimo ir conociendo pues todas estas cosas, ir formándonos, entendiendo y con caridad pues a las personas que quizás pues no entendieron mucho, pues de hecho padre, me gustaría que esos links de esos artículos que estaba leyendo o algo pues me los pueda mandar y yo lo coloco en la descripción de este video, pues para las personas que quieran ahondar más, para que quieran aprender más, puedan, nutrirse más de todas estas cosas para que pues cada día aprendan más sobre la riqueza de nuestra iglesia. De hecho, lo que le quería comentar hace algunos minutos atrás era precisamente usted lo dijo, pero de este sacerdote que pues sale acá en la fotografía, que pues ciertamente era anglicano, ¿ok? Tenía su familia y pues la Iglesia Católica pues lo acogió y pues se ordenó sacerdote católico y mantuvo su familia. Él, pues estuve leyendo ahí el artículo, él defiende el celibato él mismo, o sea, porque lo que usted dice, o sea, es complicadísimo mantener ese poco de hijos que tiene, como 4 o 5 hijos, y también atender pues a superar su ministerio sacerdotal, o sea, él mismo que se vio beneficiado pues de estos ordinariatos, defiende el celibato. Así es. Sí, es lo que yo te comentaba hace un rato. O sea, sí, ese descubrir los tesoros que la iglesia tiene, ¿sí? Y sobre todo aquellos que no los conocieron, ¿sí? Porque ciertamente, por lo menos en el caso de los hermanos que pasaron de la comunión anglicana a la plena comunión con la iglesia de Cristo, pues para ellos su comprensión era otra, ¿sí? Claro, Totalmente distinta. Pero cuando comienzan a descubrir esto, dicen, oiga, mire de lo que me perdí o de lo que me estaba perdiendo, ¿sí? claro, Pero fíjate algo, Miguel, aún así, ellos asumen con dignidad también la condición que la iglesia les ha pedido y que les ha respaldado. Eso también hay que verlo, ¿sí? Porque sacerdote es, y te lo digo de una vez, sacerdote es el que se ordenó para vivir célibe o el que fue admitido a las órdenes en estas circunstancias ya con su mujer y con sus hijos. Sacerdotes igualitos, con la misma dignidad, con el mismo valor, con la misma autoridad claro. y una gracia, Sí, porque ¿sí? se puede dar el caso de personas que dicen, no, yo no voy a esa misa o no voy a recibir la comunión de ese sacerdote porque tiene hijos. Eso lo vemos porque, por ejemplo, con los ministros extraordinarios de la Eucaristía, vemos que la gente hace la fila donde el sacerdote y dejan a los ministros solos porque creen que no pueden hacerlo, porque Bueno, están ese es otro casados. tema que Pero ese es valdrá otro para tema. más Ese es adelante. otro tema. No armemos más líos, Miguel. ¿Sí? Pero ciertamente, el tema va por allí, ¿no? O sea, la comprensión de la grandeza de Dios manifestada en la pequeñez humana. A nosotros, a los que vivimos el celibato, el Señor nos miró con amor, pero nos dio la gracia para poder vivir esa propuesta y asumirla con amor. A los que la iglesia ha admitido al ministerio desde su condición como casados, también les da su gracia y tiene sus propias luchas, ¿sí? Claro. La gente piensa que porque uno es célibe, que porque uno no tiene esposa, uno no tiene problemas. A veces uno tiene muchos problemas. Lo que pasa es que son de otra categoría, son de otra realidad. Así como los ministros que son casados, los sacerdotes que son casados, los diáconos casados, que sabemos que en la iglesia se permiten a los Claro. diáconos tener opción del matrimonio, es decir, primero se casan y luego se ordenan diáconos. Eso sí se sabe. ¿Sí? Y hay hombres de Dios, diáconos con su esposa, con sus hijos, maravillosos. ¿Sí? En Sí. el rito occidental, en la iglesia romana latina. Eso sí.
pero también viven sus problemas, también viven sus realidades. Lo que te exponía yo hace rato de este diácono ortodoxo, de este diácono, perdón, oriental. Sacerdote. Sí, pues, evidentemente son situaciones muy, muy difíciles, pero son los retos propios de la vida ministerial también, ¿sí? Y de la vida familiar, ¿sí? Si no se asumen así y no se confía en Dios, pues evidentemente va a haber un problema, va a haber un peso feo y siempre se va a sentir peso, pero es muy diferente cargar el peso solo a cargarlo con el respaldo que viene de la fe. Entonces, en ese sentido, también vale la pena revisar eso y orar por todos los sacerdotes, tanto aquellos que en la iglesia oriental viven su vida familiar en la amplitud de lo que ello implica, como aquellos hermanos que fueron admitidos a la iglesia latina siendo anglicanos, como a nosotros, los del rito latino, que vivimos la castidad, que Célibe. vivimos el celibato. Por todos nosotros sacerdotes, la oración es necesaria, para que así la gloria de Dios se manifieste, para que, como dice San Juan Eudes, podamos ser otro Cristo caminando en la tierra, y para que desde la perspectiva y la vocación recibida, sirvamos al Señor con santidad y en su presencia todos nuestros días, como dice el famoso cántico. Entonces, es desde allí, Miguel, es desde allí que podemos revisar y organizar las ideas y desde allí que podemos, digamos, como vivir tranquilamente toda esta experiencia sin escándalos, sin caer en estas realidades, ¿no? Sin Claro. escandalizarnos nosotros, sin que se escandalicen los hermanos y sobre todo sin ser motivo de escándalo. Que eso ya es un tema también bastante complicado porque bueno, tú sabes todo lo que ha pasado, pero esto responde mucho más allá de un tema de que si se pueden o no se pueden casar los. Excelente, padre, ¿no? Y de verdad que agradezco, padre, profundamente, pues este tiempo que dedicó para, pues, explicarnos, para, pues, hacernos comprender, pues, las realidades de la iglesia desde sus inicios, pues, con este tema que hay veces que, pues, es hasta complicado y difícil de entender. Pero pues espero que pues con todas estas cosas que se hablaron pues arroje luces a algunas personas que quizás no tengan o no tenían pues el entendimiento de lo que era el celibato, de dónde pues proviene y todo esto. Y pues si es algo nuevo, que pues conozcan que obviamente dentro de la Iglesia Católica en el rito oriental pues se permiten sacerdotes casados y pues en algunas excepciones, no todas, algunas excepciones, como ya lo explicó el padre, dentro de la Iglesia Anglicana, que se hagan católicos. Pues espero que esto sea sí, para ayudarnos a seguir creciendo y a formarnos en la fe. Padre, vamos a estar orando por usted, de verdad que a todas las personas que están viendo este video, a todas las personas que están viendo este video en diferido, por ejemplo, voy a leer acá un comentario que es muy propicio leerlo y ojalá que todas las personas lo escuchen ahorita y también lo escuchen en diferido. Mira lo que dice Andrea Piñón Solís. Es importante escuchar lo que está o leer lo que dice Andrea Piñón Solís. Andrea dice: no están escuchando que el sacerdote es célibe. Hay que escuchar bien y poner mucha atención antes de criticar. O sea, está obviamente diciendo que el padre Miguel Ángel es un sacerdote célibe, que ama su ministerio, que vive con dignidad, con amor su celibato, y nos está contando pues precisamente pues hechos históricos dentro de nuestra iglesia, pues para que nosotros podamos aprender y pues seguir formándonos en la fe. Padre, antes de irnos y de despedirnos, Padre, ya voy a poner, como digo, en oración, vamos a escribir en los comentarios: Dios lo bendiga, Padre Miguel Ángel, gracias por su formación. Vamos a escribir en los comentarios: Dios lo bendiga, Padre Miguel Ángel, gracias por su formación. Y pues despidamos, Padre, como Dios manda esta transmisión, pues con una oración para irnos al descanso con el Señor. Claro que sí, ¿no? Pues, hombre, yo pienso que estas son aventuras que valen la pena gozarse, Miguelito. Estos carritos así movidos son los más sabrosos, porque nos Será, mantienen. será, Padre. Así que no hay que gustarnos por eso, al contrario,
mejor, porque eso hace que el polvo que a lo mejor cubre ese tesoro maravilloso de nuestra fe se disipe y así se vea el brillo de esas joyas que el Señor ha puesto en estas vasijas de barro que somos nosotros. Así que Así ánimo, es. un saludo a cada uno de los que nos han visto, a los que de pronto tal vez esto les escandalizó. Pues bueno, bendito sea Dios, porque así también el Señor va haciendo su obra. No es motivo de escándalo, es la historia de la iglesia, ¿sí? Pero Así es. a los que de pronto entraron bueno, a decir alguna otra cosa ahí medio rara, pues hombre, también bendito sea Dios, porque así comienza el Señor a tocar corazones, ¿sí? Pero lo importante es que estemos siempre atentos a crecer y a dejarnos llevar por el Señor. Te damos gracias, Señor, por esta noche maravillosa. Gracias, Señor, por estos regalos que nos has dado en esta noche. Gracias, Señor, por esta experiencia. Gracias, Señor, porque en tu amor sacudes nuestra vida para que seamos despertados, seamos también levantados en ti. Gracias, Señor, por el don maravilloso del ministerio sacerdotal. Gracias, Señor, por mis hermanos sacerdotes. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Te doy gracias, te alabo y te bendigo, Señor, por todos mis hermanos en toda la Iglesia Universal. Te glorifico, Señor, por aquellos sacerdotes del rito oriental. Bendice, Señor, sus vidas. Bendice, Señor, a aquellos que tienen familia. Bendice a sus esposas, a sus hijos. Fortalécelos, Señor, para que también como familia sean testigos del poder de tu amor y desde su sacerdocio sigan consagrando tu presencia en medio de la iglesia. Te doy gracias, Señor, te alabo y te bendigo por los ministros, los sacerdotes de la iglesia de Occidente. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por esta experiencia maravillosa. Gracias, Señor, por este pulmón con el que también respira la iglesia. Gracias, Señor, por el Papa, por los obispos. Gracias por todos los presbíteros, Señor, por aquellos a los que nos llamaste al ministerio sacerdotal para vivirlo totalmente entregado a ti, despreciando las cosas del mundo y entregándonos a las cosas tuyas, rechazando incluso el proyecto de vida de familia, pero asumiendo el proyecto de vida en ti. Gracias, Señor, por ese ministerio. Gracias, Señor, por esa vocación. Gracias, Señor, porque incluso en medio de aquellos que caen, tú también te glorificas. Tú también muestras, Señor, tu grandeza, porque nos muestras, Señor, que aunque para los hombres todo sea imposible, para ti todo es posible. Gracias, Señor, también por mis hermanos que han sido admitidos desde la iglesia anglicana para ser también ministros tuyos y has aceptado con todo y sus familias para que ellos se salven plenamente. Bendícelos, Señor, bendice a sus esposas, a sus hijos, acompáñalos, bendícelos y llénalos de ti, que ahora que están en plena comunión contigo y con la iglesia que tú fundaste, les ayudes, Señor, para que en medio de las vicisitudes propias de la vida familiar sigan siendo fieles a ti y muestren, Señor, que tú eres Dios de amor, Dios de respeto. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que han participado en este encuentro. Gracias, Señor, porque tú vas abriendo perspectivas, vas abriendo caminos, vas abriendo la gracia de hacer las cosas para gloria de tu nombre. Bendice y santifica, Señor, a todos los que han seguido esta transmisión y a todos los que la verán, y que todo esto sirva para sembrar en nosotros el hambre de profundizar, sembrar en nosotros ese deseo de conocerte más y de conocer más la iglesia que tú mismo fundaste. Ayúdanos, Señor, para que la fuerza de tu Espíritu sea la que nos guíe y la que nos proteja. Derrama, Señor, sobre todos nosotros tu bendición y acompáñanos hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, que tenga santa noche, queridos hermanos. Dios los bendiga, que tengan excelente fin de semana. Chao, chao. Dios bendiga.